o igualdad a las oportunidades, etcétera. Poblaciones vulnerables, por ejemplo, diferentes tipos de poblaciones, puede ser enfocado a la niñez, a la juventud, al adulto mayor o algunas condiciones específicas de necesidades o problemas específicos en las comunidades. El problema de la corrupción, que también puede hacer parte del tema transversal de los ejes, una corrupción no solo económica, política, sino también puede ser social, etcétera. Y el problema de la violencia, como otros problemas que seguramente ustedes pueden ir identificando de acuerdo a lo que les llame la atención, de acuerdo a su profesión, a la disciplina en la cual más se sientan cómodos. No todo tiene que ser desde específicamente la educación, sino que la educación va a analizarse en la influencia que tenga en ese eje que ustedes elijan. Entonces, cuando hayan identificado esos dos elementos, en 300 palabras máximo van a describir en qué consiste esa problemática. Puntualizan en causas y efectos que ustedes logran determinar. Y en otras 300 palabras van a explicar a manera de justificación por qué desde las áreas disciplinares de los integrantes que conforman el grupo aportan al análisis y comprensión del eje de esa problemática. Entonces máximo también 300 palabras, y acá les indico cómo van a subir esta construcción, es decir, realmente lo que van a presentar por escrito son el tercero y el cuarto punto, pero pues viene derivado de las decisiones que tomen en el primero y en el segundo. Lo entregan en la plataforma en este espacio, nuevamente que ustedes tengan claridad que es en el grupo 1 que lo entregan. No quiere decir que en el grupo 2 pues no lo vaya a encontrar, pero pues la idea es que no se me confundan como los procesos que voy evaluando en cada clase, en cada grupo de estudiantes. Como allí en el programa había una propuesta de ver una película o pueden leer el libro sobre el enigma de Gaspar, este ya no va a ser como un trabajo obligatorio, ustedes pues lo pueden abordar de manera opcional. ¿Por qué? Porque nos corrimos en la presentación del RAE, ya pues, analítico, o si hacen una construcción de un esquema semántico, de un esquema conceptual o de un ensayo, etcétera, pues tiene también una rigurosidad. Entonces, no quiero es sobrecargarlos con tareas y tareas que de pronto no alcanzamos ni siquiera a abordar en la clase y solo por una entrega, un cumplimiento, sino que pues yo se los dejo acá como una iniciativa ya de cultura de parte de ustedes. Es un hecho que todavía sigue estudiándose mucho porque sucedió, es basado en una situación que ocurrió en la realidad y pues que todavía no se han logrado encontrar muchas explicaciones respecto a esa influencia de la socialización del ser humano, cómo la educación influye en esos aspectos socializadores, etcétera. Y el anexo que les comentaba sobre las orientaciones que yo les propongo que tengan en cuenta al hacer el análisis o el resumen que van a hacer del documento, que el de Bauman, pues primero pues acercarnos a los datos bibliográficos generales de cualquier documento, entonces el autor, el título, la descripción bibliográfica general, ya quién sería el autor, digamos, el que, como desde qué postura nos está presentando esa información del texto. Por ejemplo, aquí yo les planteo si él es pedagogo, si es historiador, si es politólogo, si es economista, si es sociólogo, bueno, si es ingeniero, digamos desde los lentes de conocimiento que está haciendo el autor ese planteamiento, porque eso va a implicar mucho cómo él interpreta y cómo está exponiendo sus argumentos. Si de pronto ha escrito otras cositas, no es para que hagan todo un listado de la bibliografía, porque hay autores que han escrito mucho, como hay autores que son novatos, pero también muy pertinentes. Sin embargo, reconocer si tiene algunos otros elementos también relacionados con lo que ustedes están leyendo allí.
Ya lo central del resumen, pues sería qué conceptos estamos trabajando, qué función tienen esos conceptos, cuáles son los elementos que fundamentan o las opciones fundamentales, es decir, qué elementos metódicos utiliza, procedimientos, pruebas, que soportan esas explicaciones o esos conceptos que él va planteando en ese primer análisis que hacemos. ¿Cuál es la coyuntura en la cual se escribe ese texto? Porque pues dependiendo también del contexto geográfico, del contexto cultural, del momento histórico, pues seguramente podemos encontrar algunos elementos que permiten analizar mejor y comprender mejor la pertinencia y la vigencia de esos planteamientos. Ya en un segundo momento de análisis sería lograr identificar la tesis que plantea el texto o el tema central. Ojalá alcancemos a identificar una tesis o a veces identificamos varias tesis o una tesis central y otras que van complementando esa tesis central o un tema central, es decir, qué es lo que nos quiere dar principalmente, cuál es la idea más relevante que quiere dar a conocer el autor allí, cuáles son los elementos que fortalecen esa tesis, es decir, los argumentos principales de esa tesis, cómo se estructura, es decir, cómo se desarrolla, y el momento final del resumen sería, o de la propuesta de análisis del documento sería las conclusiones a las que se pueden llegar, qué aportes, ahí ya ustedes pueden tener unos elementos más críticos, pueden ser opiniones pero argumentadas, es decir, no solo juicios, sino también que sean desde un componente de explicativo, argumentativo, en donde se desarrollen las ideas propias. Eso era lo que les quería comentar. También, ¿qué les puedo indicar aquí respecto a las fechas de entrega? El único que creo que no deberíamos ampliar la fecha, porque yo sé que ustedes aquí en este curso y en otros estarán con muchas cosas, también por lo que estaríamos ya finalizando la primera entrega y por los otros compromisos. Lo único que les propongo es que no ampliemos fecha del trabajo grupal, porque es que este es el que me va a permitir a mí empezar a revisar cuáles son sus intereses y por dónde ustedes van a llevar el trabajo que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Y esto me permite también pues contextualizarme, darles la realimentación pertinente, orientaciones y pues entre más dilatemos este tema, pues seguramente más sobre el tiempo se van a tener que cumplir los otros procesos. Entonces tengan presente eso. Y por otro lado, sí, ustedes revisen, igual no es un texto extenso, realmente casi todos los capítulos tienen como la misma cantidad en términos de cantidad, pero sabemos que la profundidad es lo que demanda el tiempo y estudio de un documento, y lo digo porque sé que hay unos que ya son más expertos en el autor, en Bauman, y seguramente ya se han leído el documento, pero hay otros que es, digamos, su primera experiencia en leer documentos más específicos del área de la sociología de la educación y más específicos de este autor. Entonces, para respetar esas particularidades de cada uno y que cada uno también desde sus construcciones pueda aportar, por eso lo menciono, aunque no es algo que sea obligatorio, digamos, llegar a ese acuerdo. ¿Tienen alguna pregunta? Es claro, los